¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Eduardo Arcos de Hipertextual y se nos acaba el año. Entonces queríamos hacer un recuento de lo que consideramos que son las 3 cosas más importantes en relación a temas de tecnología y temas de innovación a lo largo del 2020. En algunos casos son cosas que tienen un impacto directo a nuestras vidas, en otros casos son cosas que van a tener un impacto muy importante en los próximos meses o en los próximos años. Ahora, ¿qué pasa? Estamos llegando al final del año y eso significa que muchos de nosotros estamos en nuestras respectivas casas con nuestros padres o con nuestra familia para poder pasar Navidad y fin de año. Entonces, este video lo hemos grabado desde 3 lugares distintos. Yo estoy en mi casa, Nico está en su casa con su familia y Ceci está en su casa también. Entonces, nos van a ver cambiando de lugar varios momentos, pero son las caras que normalmente ven en este canal. Entonces, empecemos con lo que creo que tiene el impacto más inmediato en nuestras vidas desde un punto de vista de innovación y eso se los va a contar Nico. La revolución tecnológica de la que yo os quería hablar es de los Mac con procesador M1, o mejor dicho, el cambio que ha hecho Apple este año de las arquitecturas Intel a las arquitecturas propias, las arquitecturas basadas en ARM. Vale, y os preguntaréis, ¿por qué es esto tan importante como para ser calificado una revolución de este 2020, atípico 2020, por cierto? Bueno, pues vamos a empezar, digamos, por los beneficios superficiales, los beneficios que como consumidores vamos a obtener de este cambio. En primer lugar, vamos a tener ordenadores más potentes, vamos a tener ordenadores con mejor autonomía y además se abre la puerta también a ordenadores más delgados, porque como son más eficientes estos chips, son más eficientes térmicamente, pues Apple si quisiera podría jugar con eso y quitar ventiladores, hacer el ordenador un poquito más delgado, etcétera, ¿vale? Esos son los beneficios, digamos, directos para los consumidores. Y además, Apple ahora tiene el control para evolucionar sus productos en las direcciones que ellos crean convenientes. Un ejemplo, si ellos quieren mejorar el rendimiento de la cámara web, pues pueden montar componentes específicos que procesen la señal que viene de la cámara web y mediante algoritmos pues salgamos mejor en las videollamadas de Zoom. Este es un ejemplo, pero se puede aplicar también en temas de seguridad, en fin, en muchísimas otras direcciones, ¿vale? Esto es, digamos, lo superficial, lo que como consumidores vamos a recibir. Pero por debajo hay una serie de consecuencias a nivel de industria que son muchísimo más importantes. A ver, Intel lleva siendo, digamos, el estándar en el mundo de los procesadores mucho tiempo. Todos los ordenadores, bueno, todos no, pero la gran mayoría de los ordenadores que se venden en el mundo recurren a procesadores de Intel o en todo caso a procesadores de AMD, ¿vale? Pero digamos que Intel ha sido como el referente. Hasta hace no mucho, ahora AMD está acelerando, pero hasta hace no mucho Intel era el único referente. Si querías el mejor procesador, ibas a Intel. ¿Qué ocurre? Que durante los últimos años hemos visto cómo los procesadores basados en la tecnología de ARM han evolucionado muchísimo en potencia, ¿vale? Tanto que pueden competir con procesadores de Intel de escritorio como los que teníamos en el ordenador. Ahora mismo el procesador que tienes en un iPhone 12 Pro Max pues es tanto o más potente que muchos de los ordenadores portátiles que vemos en las tiendas, ¿vale? Y Apple se dio cuenta de esto. Entonces dijo, vale, vamos a montar estos chips en nuestros ordenadores, vamos a ver qué ocurre. Y se encontraron con las ganancias que he comentado antes. Ordenadores más potentes, mejores autonomías, se abre la puerta a ordenadores más ligeros y más delgados y también se libera la creatividad de la compañía que ahora puede decidir el desarrollo específico, o mejor dicho, puede tener un mayor control sobre lo que hace con cada uno de sus procesadores. El problema, para Intel al menos, es que ahora toda la industria va a querer replicar el movimiento de Apple. Porque todo el mundo se ha dado cuenta de que las arquitecturas, o sea, mejor dicho, los procesadores basados en las tecnologías de ARM tienen muchísimo potencial, ¿vale? Van a querer experimentar esa vía y, bueno, el partner por definición, digamos, probablemente sea Qualcomm, que ya está metiendo, digamos, la patita en el mundo de los ordenadores con ARM y con Windows. Todavía tiene un camino por recorrer, pero bueno, no vamos a meternos en eso. Entonces, como el resto de fabricantes van a querer meter la patita en ese segmento, esto deja a Intel en una posición muy complicada. Porque o dan un salto enorme en temas de rendimiento, eficiencia y todo eso, o básicamente le van a comer la tostada en algún momento las compañías que se enfoquen en desarrollar este tipo de procesadores. Y por eso, precisamente, esto es un movimiento revolucionario, porque Intel, como decía, es la compañía estándar, es uno de los pilares de la computación moderna. Y ahora estamos viendo como ese gigante que parecía inamovible empieza a temblar un poquito por abajo por la llegada de estos procesadores de Apple y probablemente la futura replicación por parte de otras compañías, pues ya sea Qualcomm, Samsung, quien sea que decida meterse en este segmento. Por eso, como decía, esto es un momento histórico en el mundo de la computación. Mil gracias, Nico. Sin duda creo que los M1 son un antes y después para Apple y creo que vamos a ver muchas más cosas muy interesantes a lo largo del próximo año, pero lo que han hecho con el M1 este año es súper interesante. Ahora hablemos de otro aspecto súper interesante en términos de innovación que no tiene mucho que ver con productos tecnológicos, con un iPhone o con un Mac o con unos auriculares, nada que podamos comprar, sino que tiene que ver con nuestra salud y eso lo va a contar Ceci. Muy bien. La gran revolución tecnológica de la que les quiero hablar yo va a tener un impacto
inimaginable en la salud y la vida de las personas. Y aunque les sorprenda, no estoy hablando de la vacuna contra la COVID, que definitivamente también va a tener un gran impacto en nuestras vidas, afortunadamente, pero que charlándolo pensamos que es más una revolución médico-científica y no tan ligada a la tecnología como lo que les voy a comentar ahora, que es AlphaFold y la capacidad de predecir cómo se pliegan las proteínas. Vamos a repasar un poquito qué son las proteínas, cómo funcionan y por qué son tan importantes, ¿sí? Las proteínas son moléculas, son grandes moléculas, macromoléculas que tenemos dentro del organismo y que trabajan dentro de nuestras células para llevar adelante distintas funciones. Hay muchísimos y muchísimos tipos distintos de proteínas y estas están compuestas por aminoácidos, ¿sí? Los ladrillos, los bloquecitos con los que están compuestas las proteínas se llaman aminoácidos. Entonces, imaginémonos a una proteína como una soga con distintos nudos en distintas combinaciones, distinta cantidad, y con cada una de estas casi incontables combinaciones se forman las proteínas. El tema es que para comprender su funcionamiento y todo lo que va a tener que ver con esto que les voy a contar en un momento, no basta solamente con saber qué aminoácidos componen, cuál es la secuencia de aminoácidos que componen cada proteína, sino entender cómo se pliegan. ¿Por qué? Porque cada una de estas proteínas adquiere una forma tridimensional sumamente compleja. Imagínense nuevamente, ¿de cuántas formas podríamos doblar o enredar una soga? Virtualmente infinitas, ¿verdad? Bueno, cada tipo de proteína se dobla de una forma distinta para facilitar así la interacción de un aminoácido con otro de esa cadena y llevar adelante su funcionamiento. ¿Qué pasa? Cuando una proteína pierde esa forma tridimensional, pasa a desnaturalizarse y pierde su eficacia. Y esto está muy relacionado con todo tipo de enfermedades, desde el Alzheimer hasta el cáncer. Y comprender y poder predecir estas formas de las proteínas nos ayudarían no solamente a comprender mejor estas enfermedades, sino también desarrollar fármacos para combatirlas. Y ahora vienen las buenas noticias. DeepMind, que es parte de Google, generó un algoritmo que se llama AlphaFold que alcanzó un nivel de eficacia altísimo para poder predecir la forma de proteínas. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque poder enumerar todas las formas posibles que puede adquirir una sola proteína, llevaría más tiempo que la edad del universo hasta ahora. Ahora bien, hace más de medio siglo que los científicos están trabajando en alcanzar esto y regularmente ponen a prueba distintos modelos en una competencia que se llama CASP. Entonces, hay determinadas proteínas que, a través de métodos experimentales, la cristalografía de rayos X o la resonancia magnética nuclear, con estos métodos se ha conocido la estructura de algunas proteínas. ¿Cuál es el tema? Estos métodos son muy costosos, muy difíciles. No todas las proteínas pueden ser correctamente analizadas a través de estos métodos y además llevan mucho tiempo. Entonces, si bien fueron exitosos para conocer la forma de determinadas proteínas, no los podemos usar para todas. Entonces, cada año distintos grupos de científicos tienen que poner a prueba modelos de cómo predecir la forma de una de esas proteínas sin saber cuál es, y al final del proceso, según qué tan cerca estén, se considera que han solucionado el problema o no. Esta escala se llama GDT, va del 1 al 100 y se considera que por encima de 90 se ha alcanzado una solución. Bueno, el equipo de AlphaFold capacitó un algoritmo de inteligencia artificial para poder predecir la estructura tridimensional con un resultado de 92,4. Y esto es una excelente noticia porque al tratarse de inteligencia artificial significa que los costos van a ser cada vez más económicos y los tiempos cada vez más rápidos. Y se van a poder aplicar incluso a esas proteínas que no pueden ser estudiadas a través de los métodos experimentales que les contaba anteriormente. ¿Qué significa esto? No solamente que vamos a poder entender mejor enfermedades, no solamente que vamos a poder desarrollar mejores fármacos para combatirlas, sino que estudiando todas las proteínas que componen nuestro mundo, se podría, por ejemplo, desarrollar una enzima que degrade los plásticos que hay en el océano, por ejemplo. Este tipo de noticias genera muchísimo entusiasmo y optimismo para los avances científicos y médicos que vamos a vivir en el futuro y que sin duda van a impactar de forma muy positiva nuestras vidas. Muchas gracias, Ceci. Para mí, AlphaFold es sin duda el antes y el después de mucha del proceso de la investigación médica y me encanta
que sea por medio de redes neuronales y por medio de inteligencia artificial. Es súper interesante eso. Y ahora hablemos de lo que yo creo que es la tercera gran innovación en 2020 relacionada con la tecnología, y es la conducción autónoma total de Tesla. No la conducción autónoma total en sí misma, porque eso es algo que no solamente Tesla está trabajando, también Google está haciéndolo con Waymo, sino la forma en la cual Tesla lo está haciendo. Y Tesla lo que está haciendo es crear por medio de redes neuronales sistemas y modelos para poder ser aplicados a los coches y para poder tener una inteligencia artificial que sea capaz de conducir los coches de manera completamente autónoma de una forma distinta a la que lo está haciendo el resto de la industria. Y cuando digo el resto de la industria, me limito básicamente a Google, que es la otra compañía que realmente está haciendo este tipo de cosas, porque sí que hay otros esfuerzos en otras partes del mundo y en otras compañías, pero no termina de ser experimental, completamente experimental, en ambientes extremadamente controlados. Tanto Google como Tesla lo están haciendo en el mundo real, y ahí está la gran diferencia. Pero la forma en la cual lo está haciendo Tesla es la siguiente. Si Google quiere que un coche funcione en una ciudad, primero hace un mapeo completo de la ciudad y las calles de la ciudad, y tiene un control muy granular de esa porción geográfica, si lo queremos llamar de alguna forma. Eso significa que la conducción autónoma total de Waymo está cercada de manera geográfica por el lugar que Google ha analizado. Tesla quiere que la conducción autónoma total funcione de la misma forma en la cual ustedes o yo conducimos. Si nosotros nos duermen y nos llevan a un lugar secreto en cualquier parte de Europa, por ejemplo, nos dejan con un coche a las afueras de Berlín y nos dicen, venga, tienes que conducir, el reto es que tienes que conducir hasta Madrid, puedes tardarte lo que quieras, puedes usar un GPS, pero tienes que conducir hasta Madrid. Cualquier persona que sabe conducir puede hacerlo, simplemente sigue las señales o sigue en el Waze y sigue el GPS, pero sabe cómo funciona un coche, sabe cómo poner cambios o marchas, sabe si no es un coche con marchas y sabe cómo poner la D de drive para ir adelante, sabe cuándo salirse de una carretera, sabe cómo conducir de punto A punto B. Es exactamente lo que Tesla quiere hacer con la conducción autónoma total. El coche debería ser lo suficientemente inteligente para conducir de un punto a otro independientemente del lugar en el mundo donde está, sea dentro de una ciudad, sea en la mitad de un desierto donde pasa solo una carretera, o sea en una autopista en Europa, en Estados Unidos, donde sea que Tesla opera. Esa es la inmensa diferencia entre la conducción autónoma total de Tesla y la conducción autónoma total de Google, Waymo y de algunas otras iniciativas que funcionan de manera similar. Lo primero es extremadamente difícil de conseguir. Lo segundo no tanto, porque entonces tienes una asistencia muy grande de sistemas que han preescaneado las ciudades donde opera el servicio de Waymo. Hay experimentos de Mercedes-Benz, hay experimentos de Audi, hay experimentos de Volkswagen, pero a nivel práctico, a nivel de operar en la actualidad, solamente es Tesla y Google. Entonces, ¿cómo funciona la conducción autónoma total de Tesla y por qué es tan importante el hecho de que no hay un preescaneo, por llamarlo de alguna forma, del lugar donde los coches van a funcionar? Eso significaría que el sistema de conducción autónoma total debería de al menos comportarse tan bien como un humano, y de hecho mejor que un humano. El gran objetivo de la conducción autónoma total no es un tema de comodidad, es un tema de seguridad. El poder hacer que un coche conduzca de manera segura de punto A punto B y que lo haga mejor que un humano. Entonces, para que se pueda comportar como un humano, significa que ese sistema debería de poder conducir de un lugar al otro, aunque nunca antes haya pasado por ese lugar. Y eso lo están consiguiendo por medio de redes neuronales y por medio de modelos de inteligencia artificial extremadamente sofisticados que superan a cualquier cosa que está haciendo el resto de la competencia. Esto no es ciencia ficción, esto no es algo que va a pasar en el futuro, esto es algo que está pasando hoy. Es algo que a todos nos ha sorprendido un montón, porque Tesla lo ha conseguido ya y porque lo ha enviado por medio de una beta a los propietarios de una serie de vehículos de Tesla en Estados Unidos. Es importante eso, porque no son coches previamente preparados, no son coches que tienen una asistencia con ingenieros en el asiento trasero o con personas asistiendo al conductor en el asiento de copiloto para ver si todo se está comportando bien. No, son coches que ya tenían en sus casas y que por medio de una actualización de repente tienen la conducción autónoma total, que ese es el objetivo de Tesla con todos los vehículos que tienen activada el paquete de conducción autónoma total de la marca. Y es una gran innovación y está pasando en 2020. Entonces
Entonces, para mí esa es la tercera gran innovación este año y es muy emocionante, ya sea AlphaFold, ya sea lo que está haciendo Apple con sus procesadores M1 y con sus procesadores ARM y el futuro de la computación con este tipo de procesadores y sin duda lo que Tesla está haciendo con la conducción autónoma total, con la aplicación de modelos generados por medio de redes neuronales para la inteligencia artificial y cómo eso nos puede también ayudar no solamente en nuestra comodidad, sino también en nuestra seguridad. Con todo lo malo que ha tenido el año 2020, también ha tenido cosas muy interesantes a nivel de innovación tecnológica. Y eso es todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que nos sigan en redes sociales. Somos @hipertextual, tanto en Twitter como en Instagram y también somos hipertextual en Facebook. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Chao.